Perfecto. La idea de la charla de hoy, de este ratito que estaremos juntos, le hemos puesto masterclass porque es un poco una visión 360 grados con la intención de profundizar, ¿no? Mi idea es hacer la exposición teórica. Si queréis ir haciendo preguntas por el chat, luego las vemos, y dejar una parte al final para hacer el diálogo, la exposición, cuando se haya visto un poquito toda la visión de la charla, ¿no? Pero antes de todo, yo quería hacer una propuesta que era empezar, si soy capaz de pasar la página, con la intención de la sesión. Vamos a tratar y a estar hablando de un tema que creo que es muy potente, que es el perdón. Y me gustaría proponeros que en 5 segundos la intención de la sesión que tengamos sea que toda la energía que estemos poniendo los que estamos aquí, todo el esfuerzo que hagamos de abrir nuestra visión, nuestro corazón hacia el perdón, pues cerremos un momento los ojos y que sea un ejercicio y una energía que pongamos a disposición del mundo, de todas aquellas personas que tienen heridas abiertas en el corazón, que tienen daño, tanto a nivel individual como colectivo, todo el sufrimiento que está habiendo hoy en el mundo, todo lo que pueda ser liberado a través del perdón, pues que el pequeño grano de arena que pongamos entre todos hoy lo ofrecemos a esta red universal, ¿no? Que aumente la energía de perdón para todos. Entonces, simplemente es enfocarnos y que sepamos que el camino que vamos a recorrer juntos durante este rato sea para nuestra mayor ampliación de la consciencia, también para el servicio de los demás. Yo creo que es un enfoque que al menos a mí me gusta cuando trabajo en los temas de autoconsciencia y autoconocimiento, tener siempre esta intención de me observo a mí, me miro a mí, me trabajo a mí, pero para el mundo, para mí y para el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues, si os parece, esta sea la intención de hoy, ¿sí? A partir de aquí, si habéis estado, bueno, si visteis la divulgación del taller, de la masterclass, yo planteaba una serie de preguntas, ¿no? ¿Por qué crees, entre ellas, por qué crees que es importante profundizar en el perdón? Del 1 al 10, ¿cuánto te cuesta perdonar? Del 1 al 10, ¿cuánto te cuesta pedir perdón? ¿Qué creencias creéis que tenemos sobre el perdón? ¿Qué efectos tiene no perdonar, sentir rencor, odio en el ámbito físico, emocional? ¿A qué nos suenan las palabras resentimiento, arrepentimiento, expiación, redención? Y como estas, podríamos plantear un montón de preguntas. Sin embargo, para mí la pregunta clave no es ninguna de estas. La pregunta clave es, antes de empezar a hablar del perdón, ¿qué cosmovisión tienes? Porque algo tan intenso y tan potente como el perdón, como la paz, como el amor, como la libertad, términos que luego bajamos a nuestro día a día, van a tener un sentido u otro en función de la visión que tengamos del mundo. Y no es lo mismo tener un diálogo sobre el perdón y una aproximación al perdón cuando la concepción que tiene la persona es que estamos, alguien está, ¿no? Con el micrófono. Okay. No es lo mismo cuando la cosmovisión os decía que alguien pueda tener, sea de, oye, somos seres absolutamente separados, estamos en un entorno material, esto es lo único que existe y aquí cada uno que haga lo que pueda porque somos seres fragmentos que no tenemos nada que ver. Eso, la visión que vaya a tener de la ofensa, el daño, la compensación del daño y el perdón va a ser muy distinta de otra persona que tenga una cosmovisión de, bueno, hay una parte física, pero luego hay toda una conexión emocional y una conexión X, bueno, más así. Y tampoco será la misma de alguien que tenga una cosmovisión en el que le añada una parte de, bueno, pero hay una parte energética, todos somos uno, hay dos realidades, tenemos alma y espíritu. Claro, el nivel de aproximación a un concepto tan fuerte como el perdón no va a ser el mismo. Entonces, es muy relevante ser muy conscientes cuando tratemos de este tema de yo mismo y la persona con la que puedo estar hablando, qué cosmovisión tiene, qué visión tiene en general
de nuestra existencia, nuestra relación con el cosmos. Y lo más relevante de esta pregunta es, en nuestro caso, si todos aquellos que tengáis una cosmovisión en la que hay esa parte de esencia, de energía, de todos somos uno, la paz, y luego la concretaremos, ahí lo importante va a ser la coherencia con esa cosmovisión. A mí, si alguien tiene una visión o una cosmovisión donde lo que utilizamos es todos somos uno, todos estamos unidos, somos un solo ser, aunque luego seamos individuos, no sé qué, la causa y el efecto y todas estas cosas, entonces el perdón va a tener un significado muy distinto de la mera compensación o no o reparación de los daños en el mundo material, ¿sí? Entonces, dicho esto, al final de la sesión retomaremos un poco el tema de la cosmovisión, aunque lo iremos tocando. Aquí os he puesto una slide simplemente con lo que dentro de lo que es la Real Academia Española define el perdón. No la vamos a tratar, pero para que veamos que conceptualmente el perdón, lo cogemos, es un concepto y una definición. Ahora, el nivel de profundidad de ese concepto es muy distinto en función de, como decía, de la cosmovisión, de la filosofía, de la cultura, etc. Entonces, ahora sí que voy a volver a esas preguntas o reflexiones iniciales. El por qué creéis que es importante el perdón, nos cuesta o no perdonar, etcétera. Yo voy a hacer un poco mi aproximación, desde luego compartimos todos al final cómo lo veis vosotros, ¿no? ¿Por qué es relevante el perdón? Bueno, primero porque forma parte del tema de generar un daño o que nos causen un daño, sentir un dolor o causar dolor, forma parte de nuestro día a día. Todos sufrimos dolor, ira, tristeza, por lo que hemos sufrido y todos hemos generado dolor en otras personas de manera consciente o inconsciente a través de palabras, actos, omisiones, etc. Es decir, el daño, el dolor y por lo tanto el posible perdón o no de ese daño forma parte de nuestro día a día. ¿Y por qué es muy relevante profundizar en el perdón? Porque es una herramienta clave que lo que nos va a permitir es rebajar el nivel de dolor y del nivel de sufrimiento que tenemos como individuos y como humanidad. Y actualmente el nivel de sufrimiento con los seres humanos, tanto individual como colectivo, es muy alto. No sé si decir que es más alto que en otras épocas porque no hemos estado, pero sí que tenemos muchísima más información, no solo de daños que sufrimos nosotros y el vecino, que son los que me podía enterar antes, sino de todo el nivel de daño y sufrimiento que hay en el mundo a nivel internacional. Entonces, por la empatía, el nivel de dolor aumenta, nuestro nivel de enfado con el mundo aumenta. Ya no estoy enfadada solo con mi madre, con mi hermano, con el vecino o con alguien con mi amiga que me ha traicionado. Es que me enfado o con los políticos que veo por la tele en el telediario. No, es que también me enfado con el país de al lado, con la fundación no sé qué. O sea, el nivel de crispación, frustración, yo me siento atacado y herido por un montón de cosas que ni siquiera están en mi entorno cercano, ¿no? Entonces, eso para mí ha aumentado de manera significativa el nivel de dolor y de sufrimiento que podemos ir acarreando todos, ¿no? Entonces, el perdonar, el soltar y el liberar es más importante que nunca. A las preguntas de ¿nos cuesta perdonar mucho o poco del 1 al 10? En general por la experiencia, luego lo comentáis, en general nos cuesta bastante perdonar, porque es un tema de la supervivencia del ego y lo veremos. Y también nos cuesta bastante pedir perdón. Obviamente va a ir en función de los patrones de personalidad y vamos a ver después también que la neurociencia, ¿no?, nos dice que hay gente que simplemente por una estructura de la corteza cerebral tiene más facilidad de perdonar que otros, ¿no? Pero bueno, en general nos cuesta las dos cosas, tanto ser perdonadores como el pedir perdón. Y también, obviamente, el autoperdón, tema que también hablaremos. A nivel de creencias, cuando yo os decía, ¿qué os suenan esas frases o esas palabras del arrepentimiento, la ofensa y qué creencias tenemos del perdón? Lo que yo me encuentro mucho en la práctica son creencias que están relacionadas con perdonar es como de débiles, ¿no? Es como que no te quieres, que no pones límite, que no eres fuerte, que te engañan, o es imposible perdonar, o hay que tener un orden y unos límites y oye, cada uno se merece y si haces algo pues lo pagas. Hay cosas que no se pueden perdonar en la vida. Las personas nunca cambian, ¿para qué vas a perdonar? Y desde luego
las palabras arrepentimiento, expiación, confesión, redención, perdón, no sé a vosotros, pero en general a los que hemos vivido en una cultura religiosa, y el mundo latino, ¿no?, bebe de esa cultura religiosa, nos llevan enseguida, yo os diría a veces, casi a más dolor, ¿no? Yo oigo la palabra expiación o arrepentimiento y casi me genera más dolor que el propio daño, ¿no? Entonces, tenemos ahí un resorte con el inconsciente que no nos sentimos del todo cómodos o no fluimos, ¿no?, con estas partes del proceso o del perdón, porque las tenemos etiquetadas como dolorosas y no acaban de encajar, ¿no? Entonces hay un montón de creencias alrededor del perdón que nos impiden culturalmente ya que esto sea fácil. En cuanto a la pregunta que os hacía, oye, ¿qué impacto tiene no perdonar en el aspecto físico, emocional, psicológico, social? Hoy en día está muy estudiado. O sea, el tema del perdón creo que es uno de los temas que más se ha estudiado y se ha analizado desde la filosofía, pero también desde la neurociencia en los últimos años. Y no hay duda alguna que no perdonar, que sostener el miedo, sostener el rencor, sostener el odio, genera un impacto negativo en la salud mental, aumenta el estrés, aumenta la ansiedad, genera enfermedades, etcétera, etcétera. O sea, el desequilibrio en la parte física, mental y emocional y, por supuesto, social, cómo nos afecta negativamente en la sociedad el no perdonar o el sí perdonar, están muy trabajados y muy estudiados. Quizá no somos tan conscientes, aunque tengamos una visión cosmogónica así muy espiritual y muy todos del todo somos uno, quizá no somos tan conscientes de los efectos que pueda tener en el plano espiritual, transpersonal o energético el no perdonar. Y lo hablaremos después, ¿vale? Entonces, a la última pregunta de ¿por qué creéis que es importante tratar nosotros en Abogacía y Conciencia del perdón? Bueno, porque en el fondo pensamos, si estamos en un proceso en el que queremos implicarnos en la transformación personal, en la transformación de nuestra profesión hacia una profesión que recupere ese papel de ser una herramienta de paz, de prevención de conflictos o de gestión del conflicto para eliminar o para bajar el nivel de sufrimiento en el mundo. Si queremos ser agentes transformadores, decimos, individuales, de la profesión y de la sociedad en general, no podemos avanzar por este camino, no podemos caminar y ayudar a caminar a otros por este camino sin aligerar cargas y sin dominar y profundizar o haber hecho una bajada a las profundidades de qué es el perdón. Como profesionales, además, aquellos que estemos en situaciones en las que hagas un acompañamiento activo a la gestión de conflictos de los clientes, y ya ni os cuento las personas que estén trabajando en el marco de la justicia restaurativa, que no vamos a tocar hoy, pero que está ahí, obviamente, es la parte del derecho de la justicia que estaría más vinculada a todo lo que vamos a hablar hoy, pues cuando en la profesión parte de tu núcleo duro de tu día a día está relacionado con el conflicto y el perdón, no es lo mismo. O sea, nos podemos haber leído mucha teoría y haber estudiado mucho, pero el cliente va a percibir claramente cuando el acompañamiento que le estás dando es teórico o cuando tú, de verdad, tienes integrado qué es perdonar, qué es la ofensa, qué es el conflicto y tú te lo trabajas. Porque creo que si hacemos un acto de honestidad muy radical, todos nosotros, es muy fácil, no sé si es fácil o no, pero caemos con facilidad en opinar si Israel y Palestina tienen que perdonarse o no o hacer la paz, si la amnistía sí o no, y ya obviamente también en el plano de nuestros clientes. Pero en los grandes conflictos, ¿no?, el perdonar, no perdonar, la justicia, la no justicia, la ofensa, la paz, abordar esos temas con la complejidad que tienen cuando a uno le quitan el aparcamiento del coche a las 9 de la mañana y le llama de todo al señor que te acaba de robar el aparcamiento, o cuando tu cuñada te ha mirado mal y estás 3 días enfadada con ella porque te ha mirado mal, o cuando alguien, tú ibas a hacer un proyecto profesional y de repente un compañero pues lo saca antes que tú o acaba con un cliente y se te llevan los demonios, pues quizá, ¿no?, primero deberemos aprender a gestionar todo este tema del perdón, del daño y de la ofensa en nosotros mismos para cuando hagamos ese acompañamiento
ser un acompañador inspiracional, que la persona no solo nos lo esté percibiendo desde la parte profesional, sino personal, porque energéticamente es muy distinto. Entonces, la aproximación que me gustaría hacer hoy con vosotros en esta sesión es, intentemos que el enfoque de hoy, todo lo que vayamos hablando, vamos a hacer una lectura desde nosotros, persona física. No vayamos a extrapolar todo el tema del perdón todavía, con delitos, con daños, con conflictos internacionales. No queramos abarcar algo todavía cuando no tenemos nosotros ejercitado el músculo del perdón, ¿sí? Entonces, esto sería como, a ver, si yo no voy al gimnasio nunca, que los que me conocen es verdad, es como si de repente quiero levantar una pesa de 200 kilos. ¿Dónde voy? ¿No? Voy a empezar yo a ejercitar y entonces igual te puedo ayudar a ti a levantarla de 200 kilos o algún día la podré levantar yo o podré opinar con causa sobre si cuesta o no cuesta sudar la camiseta, ¿sí? Entonces, el ejercicio de hoy me gustaría que pensemos en nuestro día a día, en nuestro reto como persona y como profesional desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿vale? Y a partir de ahí luego ya vamos a ir elevando y vamos a ir ampliando el concepto de daño, ofensa, perdón, etcétera. Vale, entonces vamos a hacer algunas reflexiones iniciales sobre el perdón. Perdonar, está claro, creo que todos los que estáis aquí, pero lo vamos a reiterar. Obviamente no es creer que lo que hizo el otro no es grave, ni darle la razón, ni restarle importancia. Y esto es una resistencia que yo al menos personalmente me encuentro mucho con las personas que estoy. Yo no perdono porque ¿cómo voy a perdonar? O sea, pero es que no lo entiendo, no lo ha hecho bien. Entonces, no tiene nada que ver con si lo ha hecho bien, no lo ha hecho bien, si le doy la razón o no. Y el perdón tampoco tiene nada que ver con la gravedad del hecho o del daño causado. En el concepto de perdón no cabe la frase de hay cosas que no se perdonan. Ahora vamos a ver lo que es perdón, porque perdonar es soltar. Entonces, si un solo ser humano en este planeta ha sido capaz de perdonar cualquier cosa, y aparte de ejemplos que hay mundiales en justicia restaurativa, en muchas ocasiones hemos visto gente que ha sido capaz de perdonar un asesinato de un hijo, una violación propia, los crímenes más horribles que os podáis imaginar individualmente y colectivamente. Solo que un ser humano lo haya hecho significa que el potencial está en todos. Entonces, no hay cosas que objetivamente no se puedan perdonar, ¿sí? Entonces, lo que quizá la visión que a veces no tenemos es empezar a ver el perdón no como un acto concreto que es la respuesta a un daño concreto que han causado o a un dolor, sino como una cualidad, como una virtud. Vamos a empezar a ver el perdón no como el perdón, un sujeto, sino vamos a intentar convertirnos en un perdonador, a que yo tenga esa cualidad integrada en mí. Para eso, para cambiar este enfoque y empezar a trabajar esta cualidad en mí, lo primero que tengo que tener clarísimo es que el perdón no tiene que ver con el otro, sino que siempre tiene que ver conmigo, ¿sí? El perdón no depende de la ofensa, no depende del daño, tiene que ver solo con la persona que ha sufrido o que siente que ha sufrido ese daño. Desarrollar esta cualidad de perdonador, por tanto, lo único que tiene es desear aumentar mi propio bienestar, mi desarrollo personal. Deseo no perder energía en mantener ese dolor, ese sufrimiento. Elijo conscientemente, ahora veremos cómo, que esto suena muy fácil, pero no. Bueno, no suena fácil, digo, parece que lo diga como algo simple y es obvio que es todo un reto. Es una elección consciente de no voy a cederle mi energía a nadie, voy a recuperar mi energía y la voy a utilizar en la forma más productiva que pueda. No me quedo anclado a un dolor, a un daño que atribuyo a una tercera persona, con causa o sin causa, o consciente o inconscientemente que lo haya hecho. No me voy a quedar anclado ahí y voy a permitir que haya este drenaje continuo de energía. Entonces, la primera
la primera toma de conciencia que tengo que hacer es esta. Tiene que ver solo conmigo, no hay excepción. Y aprender a ser un perdonador pasa primero por querer serlo. Si no quieres serlo, no pasa nada. Quiero decir, no hay que ir convenciendo a la gente. En función de tu visión cosmogónica, tienes todo el derecho a no querer ser un perdonador. Ahora bien, si tu visión cosmogónica, si tu visión del mundo y la visión o el paradigma en el que te mueves, ¿no? Es el de todos somos uno, somos todos pues una red, un solo ser, la paz, la unidad, la unión, el amor universal, la compasión y el ser humano, entonces, en coherencia con ello, eh, tu visión del perdón tendría que trabajarse de una manera mucho más cercana a esto que vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces, esta visión de cosmogónica de, oye, hay todo un campo unificado y aquí hay una percepción de dualidad, de separación, pero en verdad esta visión o esta percepción de separación entre nosotros es simplemente pues, una parte de la realidad, pero otra parte de la realidad estamos unidos, ¿no? Y esta realidad de la dualidad pues sirve para crear, tener una experiencia, para experimentar, para integrar y para trascender, entonces actuemos en coherencia con ello. Y hago mucho hincapié en esto porque en toda esta vivencia del paradigma que se está abriendo en los últimos años, apoyado por la física cuántica y por esta visión más espiritual y energética del mundo, de la que obviamente yo os digo, yo tengo esta visión cosmogónica, igualmente la experiencia práctica es que muchos con esta visión cosmogónica siguen llevándote los demonios cuando alguien te roba el aparcamiento, o se va haciendo no sé qué, o cuando un político hace algo, o cuando alguien le pega un tiro a alguien, o cuando, pues lo que decía, tu suegra, tu suegro, tu cuñado te critican, ¿sí? Entonces ahí mucho cuidado. Esta cosmovisión no tiene ningún sentido si no la bajamos a la realidad, ¿vale? Entonces, muy bien. Otras reflexiones iniciales sobre el perdón, intensas, antes de empezar a ver un poco el proceso y cómo hacer esto. Perdonar, estamos diciendo que lo que es, en el fondo, es una muestra del libre albedrío y de las más poderosas. Cuando yo, en ejercicio de mi libre albedrío, decido perdonar, lo que estoy haciendo es recuperar mi fuerza, es decir, da igual, no voy a poner el foco ni la culpa de lo que me está sucediendo en la vida ahí fuera, sino que retomo esa energía, la tomo y lo que gano siempre es fortaleza. Si yo entrego mi dolor a una persona, a una situación, a algo que me ha sucedido, le estoy cediendo parte de mi energía y siempre me va a debilitar. Hay una frase de Gandhi que me encanta, que es: el débil no puede perdonar, el perdón es un atributo de los fuertes, ¿sí? Entonces, esa creencia de perdonar es de débiles, cuidado, dependiendo de dónde perdones. Porque claro, si perdonas, luego lo veremos, si perdonas simplemente por miedo a perder una relación, si perdonas por compromiso, es que el punto ahí es que no estás perdonando. Le llamaremos perdón socialmente, pero no estás perdonando, ¿vale? Si ante el ejercicio del libre albedrío tú decides no perdonar un daño, una ofensa, estamos en un modo reactivo, estamos en un modo víctima. Lo que estoy haciendo es pasar a un rol no protagonista de mi vida, ¿sí? Me estoy etiquetando y estoy dejando que una situación, que una persona, que un daño, por más grave que sea, por más pequeño, me defina, ¿sí? Entonces, ante esto, que es intenso y que es duro, es una visión del perdón, ¿no? Que lo que hace es te devuelve la responsabilidad. Luego iremos a la parte del ofensor también, pero ahora estamos en el que percibe el daño. Os estoy diciendo, el perdonar es un ejercicio del libre albedrío. ¿Pero qué es el libre albedrío? ¿Y cómo ejercito yo el libre albedrío, ¿no? ¿Cómo elijo? A ver, para ejercer de verdad el libre albedrío y perdonar o no desde esa libertad absoluta, tengo que tener un trabajo personal hecho muy intenso. Y tengo que distinguir en mí lo que es ego, lo que es esencia, porque si yo no me conozco, si yo no me conozco a nivel de mis patrones, de lo que llamamos el ego revelado, mis patrones, de cómo soy yo, y de todo lo que llamamos la sombra, cómo funciona todo mi inconsciente, y si yo no distingo esa parte de lo que es la esencia, de lo que es
llamarle como queráis, el yo interno, la esencia, el alma, muchas veces tenemos la sensación de que estamos eligiendo, pero no estamos ejercitando el libre albedrío. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones están viniendo condicionadas por nuestros patrones inconscientes. Emociones no resueltas, pensamientos, creencias, es decir, lo que yo me creo que estoy eligiendo libremente, no lo estoy eligiendo libremente, lo estoy eligiendo desde un diseño que es inconsciente para mí porque no estoy viendo, pero que es esa sombra, ese ego oculto o no revelado el que está eligiendo perdonar o no. Con lo cual, realmente para empezar a empezar a trabajar esta cualidad del perdonador, tengo que querer hacer un trabajo de honestidad muy radical conmigo misma, conmigo mismo, y además tener la valentía de querer asumir la responsabilidad de todo lo que pasa en mi vida. Y las leyes universales no tienen excepciones. O sea, cuando hablamos de no, que hay que pasar de la culpa a la responsabilidad, de la ley de causa y efecto, yo creo todo lo que sucede en mi vida, ¿no? Son frases que en este nuevo paradigma, en esta visión cosmogónica, oímos muchas veces, pero no las llevamos a las últimas consecuencias. Si yo estoy creando todo lo que sucede en mi vida, estoy creando todo lo que sucede, creando, atrayendo, eligiendo la experiencia, llamarle como queráis. No es yo elijo todo menos que me roben, yo elijo todo menos estar enfermo, yo elijo todo menos a mi cuñada. ¿Me explico? Entonces, la ley universal no es como nuestra ley, que siempre tiene excepciones. La ley universal no tiene excepciones. Entonces, estábamos diciendo, en esta visión de que el perdón es un acto de libre albedrío y que solo depende de mí, no depende ni del nivel del daño ni de la intención del ofensor, es un ejercicio de libre albedrío el decidir si quiero perdonar o no, el decidir si quiero soltar la carga que llevo. ¿Cuál suele ser el motor para querer soltar? Es que me hace daño, es que hemos dicho el no perdonar, el mantener la ira, el mantener el rencor, el mantener el dolor, el miedo, la sed de venganza y todo lo que sale de ahí. Esas semillas van creciendo, nunca va a menos, siempre va a más. Y entonces el perdón, al primero al que le aumenta el dolor y el sufrimiento es a mí. Ahora bien, para desentrañar, ¿no? Todo este dolor y para decidir si perdono o no de manera unilateral y hacer yo solo este trabajo sin tener en cuenta todo lo que me ha hecho el otro, voy a tener que afrontar una serie de preguntas muy intensas, muy duras y que muchas veces no estamos acostumbrados a hacer. Os pongo aquí algunas, como por ejemplo, oye, el daño que me ha generado, desde lo más simple, os digo, las palabras que me ha dicho alguien me ha podido llamar gordo, o eres un inútil, o qué mal te queda lo que lleva, o sea, desde el acto más simple o la palabra más simple, pero que me ha dolido y me he quedado ahí con eso, hasta el acto de engaño que me puede haber hecho o de traición que yo he sentido mi pareja, un amigo, un jefe, hasta cuestiones que ya son delictivas, ¿vale? Pero vamos a empezar en nuestro día a día, que entiendo que ninguno de nosotros está metido en ningún tema, por suerte, en algún daño que sea un delito. Vamos a ir a nuestro día a día. Esa ofensa, ese dolor, ¿soy capaz de tratar de ver qué tiene que ver conmigo? Es decir, el hecho de que a mí esa palabra me haya generado un daño increíble, que esa ofensa o que esa traición que me ha hecho mi pareja, ¿soy capaz de plantearme, oye, yo como perdonador, hay algo en mí que me ha hecho especialmente sensible a estas palabras? Porque el acto de decirle a alguien gordo, delgado, inútil, pues igual me lo dices a mí y a mí eso no me lo tomo como ofensa, te lo digo a ti y sí. ¿Por qué un acto determinado a alguien le genera un daño y un dolor y se le queda enganchado y le cuesta perdonarlo y otro es como si no lo hubiera ido? Hay situaciones que nos generan mucho dolor y que objetivamente a otra persona no se lo van a generar. Entonces, soy capaz de preguntarme ante esta visión, decir, oye, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Puede ser que lo que me haga la otra persona sea un reflejo de algo que yo tengo aquí? ¿O de algo transgeneracional? ¿De algo no resuelto? ¿De una emoción reprimida? ¿De alguna necesidad no satisfecha? ¿De una inseguridad que tengo? ¿De un miedo? ¿Puede ser que lo que otros me hacen y me duela
simplemente sea lo que yo espero que hagan y estoy viviendo una realidad que yo espero que sea lo que suceda o pongo mi atención en eso que me duele. Somos incluso capaces de llegar a agradecer, en esta visión cosmogónica, para ser coherentes con ella, de que exista ese ofensor que me ha hecho daño y que es el desencadenante de mi dolor, dentro de mi cosmovisión puede tener sentido. ¿Eres capaz de ver el cuadro completo? Es decir, yo os pongo un ejemplo histórico. Si Judas no hubiera entregado a Jesús, él nunca hubiera sido detenido, no hubiera muerto en la cruz, no hubiera fundado el cristianismo, no hubiera hecho la redención, etc. Es decir, un acto que se ve como traición dentro de la cultura religiosa, podemos llegar a ver dentro de este esquema del perdonador, incluso al ofensor, como un mecanismo necesario para que suceda algo. Son preguntas muy fuertes, que dependiendo del nivel de ofensa o de daño van a ser más o menos intensas, pero que en el fondo llevan a una única pregunta. Cuando uno quiere convertirse en un perdonador, cuando uno quiere desarrollar en sí la cualidad de perdonar, la primera pregunta que se ha de hacer antes de todo este detalle siempre es: ¿para qué ha llegado esta situación a mi vida? No el por qué, ni de dónde viene, ni yo soy culpable, ni el otro es culpable, ni por supuesto ni me lo merezco, ni lo ha traído. O sea, no tiene nada que ver con todo esto. Es un tema funcional. ¿Para qué ha llegado esto a mi vida? ¿Para qué están estas situaciones aquí? ¿Qué puedo? El daño, la ofensa, el dolor está hecho. Tengo dos opciones: o me quedo enganchado en este dolor y empiezo a sufrir, y entonces como yo sufro, genero dolor en los demás y esto es una cadena que el nivel de sufrimiento en la humanidad va aumentando, o paro y digo, a ver, yo de esto puedo aprender algo. ¿Esto para qué está en mi vida? En mi visión cosmogónica, ¿qué función tiene este daño, esta ofensa, esta persona? Ahora bien, esto, como os decía, a nivel filosofía puede encajaros o no encajaros, dependiendo, como os decía, de la visión cosmogónica, pero si lo bajamos a la práctica es: muy bien, pero ¿cómo desarrollo yo en la práctica esta cualidad de perdonador? Y sobre todo, mientras la voy ejercitando, porque no me voy a levantar un día diciendo, a mí ya no me ofende nada, o si me ofenden, los perdono fácilmente. Pues hasta que lleguemos a ese punto, ¿cómo afronto en mi día a día la ofensa, el daño, el perdón? ¿Sí? Entonces, aquí os voy a compartir algunas claves para tratar de convertirse o de desarrollar esta cualidad de perdonador y para tratar de perdonar las ofensas o los daños que vamos sintiendo en este día a día. Y como os digo, lo mismo que compartamos para el día a día, luego en una escala diferente nos servirá para resolver daños y conflictos muchísimo más duros. Lo primero, procura siempre rebajar ya el nivel de impacto de las ofensas. Es decir, el problema con el perdón ya lo tenemos antes, lo tenemos con todo aquello que me hace daño y a lo que soy sensible. Y esto, en las ofensas de nuestro día al día, las faltas de respeto, esto es muy típico. Es que me ha faltado al respeto. Tenemos todos un tema ahí con el respeto en general, ¿no? En nuestra sociedad. Es que es muy, no sé, me miente, yo lo perdono todo menos la mentira. Este tipo de ofensas, quizá que nos pueda costar perdonar, lo que tenemos que hacer es trabajar y decir, oye, esto puede llegar a no generarme un daño, o sea, pararlo antes de tener que empezar el proceso del perdón. Para mí ese es el primer paso cuando uno quiere desarrollar la cualidad del perdonador. Procurar rebajar el nivel de impacto de la ofensa. Para hacer esto, volvemos a lo que hemos dicho antes. Tengo que trabajar muchísimo el ego, tengo que tener un nivel de honestidad con uno mismo muy intenso. Es decir, tengo que empezar a reconocer en mí, hacer un ejercicio de, oye, ¿cuáles son mis triggers? O sea, ¿qué es lo que a mí me dispara y me genera un daño y un dolor constantemente? ¿Qué es lo que se repite en mi vida, que ando yo todo el día? Hay gente que es muy tendente a decir, es que me falta el respeto, y se va enfadando con todo el mundo porque todo el mundo le falta el respeto, o me coarta mi libertad, o es que me ha generado no sé qué, es que me ha engañado, es que me ha traicionado. Entonces hay gente que está muy enganchada con la traición, otros con la libertad, otros con lo que sea. Hagamos un ejercicio cada uno de nuestros patrones de dónde mi daño se dispara con mayor facilidad.
Segundo punto, identifica ya a las personas que están en tu vida, en tu entorno personal o profesional, y que hacen saltar constantemente esos resortes. Me da igual que sea tu expareja, tu jefe, tu pareja, tus hijos, tu madre, quien sea. Utilízalos para ver el nivel de daño y de ofensa constante, ¿no? de presencia constante que digo yo que está en tu vida. Identifica situaciones dolorosas que se reiteran bajo distintas formas. Es decir, si tú ya tienes, o sea, un daño constante de es que siempre me engañan y siempre abusan de mí o siempre me engañan mis parejas, es decir, que hay un patrón repetitivo en tu vida aunque las personas cambien, eso es también una señal para mirar hacia adentro y observar tu ego y ver cómo podemos trabajar ahí, ¿no? Dejar de tener expectativas sobre lo que los demás deben hacer y no hacer. Nuestro nivel de enfado muchas veces tiene que ver con lo que yo espero que hagan los demás y con la comparativa, ¿no? Luego veremos la vara de medir con el otro. Es que yo nunca hubiera hecho esto, es que el otro debería haber hecho tal, es que cómo se le ocurre hacer esto. O sea, dejemos, uno tiene que estar centrado en sí mismo y tenemos que dejar de tener expectativas en cómo o proyecciones de cómo los demás creemos que deberían actuar o cómo yo hubiera actuado en tu caso. Luego lo vemos un poquito más. Entonces, si de verdad queremos hacer un trabajo de compromiso, de desarrollar esta cualidad de soltar rápido, de perdonar en el sentido de soltar lastre muy rápido, no me queda otra que pasar por este ejercicio de autoconocimiento del ego, de mis resortes, de mis daños y mis patrones habituales. Y hay una segunda parte para mí muy relevante, que es tengo que tener un compromiso de conexión con la esencia, y le llamo esencia y cada uno que le llame como quiera, mi yo interno, mi yo esencial, mi luz, mi alma, mi energía, como sea. Aquella parte de mí que es la presencia, la atención plena, que es muy difícil de describir, pero que si todos cerramos los ojos, ¿no? y hacemos un ejercicio de silencio con nosotros mismos, somos capaces de detectar a ese observador de todos nuestros patrones mentales, emocionales, etc. Es muy importante tener un compromiso de ir conectando regularmente con esta parte de nosotros, con esta esencia, porque es lo que nos va a permitir distinguir esta esencia, este cuerpo más sutil de nosotros mismos, este observador más inmutable y silencioso de todo el ruido del ego. Y esta esencia, llamarle como queráis, esto, el yo superior, el alma, la energía, mi esencia, esta nunca se ofende. Entonces, si yo me acostumbro, todo, el que se ofende siempre, el que genera daño, el que tiene daño, el que genera el daño, el que sufre, el que se queda enganchado en el dolor, es siempre el personaje, mis patrones de ego. Este nunca. Pero el problema es que andamos desconectados de este en nuestro día a día. Entonces, si yo voy haciendo ejercicios de conexión, de respiración, hay mil maneras de ir conectando con la esencia y cada uno tiene que encontrar su camino, ¿no? Pero nos va a ayudar mucho a bajar el nivel de impacto de la ofensa. Luego veréis que os voy a proponer varios ejercicios concretos. ¿Qué más podemos hacer para ir desarrollando esta cualidad de perdonador? Escuchar siempre el daño o el dolor cuando surja en nosotros. No tengamos nunca miedo de observar el daño, de sentirlo, de experimentarlo. Si algo me duele, si algo me sienta mal, si algo me ha generado un dolor, un trauma físico, emocional, da igual el nivel de superficialidad o de profundidad de ese daño o de dolor, no tengamos miedo de mirarlo a la cara, de sentirlo y de pasar por él, porque es la única manera, el experimentarlo, de poder integrar la información que ese daño, que ese acto conlleva. Y cuando yo soy capaz de integrar la información que ese daño lleva, puedo soltarlo, ¿sí? Es como si yo quitara la cáscara de algo y me quedara con el fruto, ¿sí? Quito la cáscara del dolor y del daño, pero soy capaz de quedarme con la esencia de esto, para qué ha venido a mi vida, pero lo he mirado a la cara. Si yo lo que hago es niego el daño, hago ver que cada vez que tú me haces un chascarrillo o un insulto o me tiras una puya o llegas tarde o me engañas o me traicionas, todas las pequeñas o no tan pequeñas ofensas que os podáis ir imaginando, si yo voy acumulando, no me paro, no miro mi daño,
probablemente me voy a convertir en un pasivo agresivo sin darme cuenta. Y si no, cuanto menos ese daño va a estar ahí. Y en algún momento, aunque ahora no quiera afrontar el perdón, en algún momento va a salir. Entonces, no lo neguemos. Ahora bien, cuando digo que miremos ese daño, ese dolor, y no tengamos miedo a absorberlo, también el punto es no nos regodeemos, no nos quedemos en la victimización y en el trauma y en mi dolor y paso por ahí una y otra vez. Hay gente que igual sí que necesita revisitar el trauma una y otra vez hasta que lo libere, pero cada uno va a tener un proceso distinto y lo vamos a ver. Entonces, escuchar el daño, cada uno en el nivel de escucha que necesite, ¿sí? Unos lo necesitan escuchar a un nivel y otros necesitan incluso ayuda o acompañamiento para afrontar ese daño. Pero el tema es que lo escuchemos, que lo observemos y para eso hay que tener también valentía y honestidad. Siguiente punto, en todo este proceso, seguir recordando, perdonar es un acto que tiene que ver con nosotros. Cuando veáis que mentalmente vuestra cabeza se va, sí, bueno, pero él me dijo o ella me hizo o es que no va a cambiar, cada vez que vuestra mente os vaya a dar una excusa, información o lo que queráis, que lleva la atención del perdón y la carga del perdón fuera de vosotros, pensar, ups, vuelvo para adentro, voy a fijarme en mí de nuevo, ¿sí? Perdonar depende de mí, voy a recuperar mi fortaleza. Yo estoy sufriendo el daño, yo soy el interesado en que la herida deje de doler y decido aquí y ahora que quiero que deje de doler. Ahora bien, una vez tú haces estos pasos de introspección, de afrontar el daño y de con tu libre albedrío decidir hasta aquí hemos llegado, esta situación no me roba más energía en mi vida porque quiero tirar para adelante, eso no quiere decir que el dolor vaya a cesar inmediatamente. Eso no quiere decir que no tenga que haber un proceso en el que todo esto se acomoda, pero la decisión de perdonar la tomas tú y no depende de nada más. Ahora bien, ¿puede haber ahí un proceso? Puede ser necesario un proceso que puede ser muy distinto en función, ahora sí, del daño, de la implicación del ofensor, de la relación con el ofensor, etc. Entonces, esta parte del proceso, una vez yo ya he decidido que voy a perdonar, y para mí esto es muy importante porque yo voy a perdonar con independencia de lo que haga el ofensor, de la compensación del daño, del nivel del daño, yo voy a perdonar porque quiero soltar la carga, porque quiero seguir adelante. A partir de ahora, todo lo que me ayude en mi día a día para hacer ese proceso hacia adelante más rápido, más fácil, pues mucho mejor. Pero la decisión está tomada, ¿vale? Entonces, en relación con el ofensor, ¿qué me puede ayudar a mí una vez lo he decidido a racionalizar el proceso? Y si tengo un ofensor delante, ¿qué me puede ayudar del ofensor a avanzar más rápidamente hacia adelante en mi vida y soltar la carga una vez decidido que la quiero soltar? Primero, tratar de ver qué necesidades tiene el ofensor no satisfechas, qué dolor tiene el ofensor dentro que le ha causado o que ha sido la causa de que me generara a mí el daño, ¿vale? Nunca midamos al ofensor según nuestros valores. Nunca digamos, yo es que no hubiera hecho eso, es que eso me parece inhumano, es que eso jamás yo lo hubiera hecho. La vara de medir, observar al ofensor no soy yo. Para mí, mi vara de medir puedo ser yo, para el resto del mundo no, yo no puedo proyectar lo que está bien, lo que no está bien, lo que haría y lo que no haría, porque así solo voy a generar para mí y para los demás, pero sobre todo para mí, más dolor. Tengo que tratar de empatizar con él y empatizar lo que significa es recordar, no significa ni que le justifique, ni que le exima nada, es que mi proceso tiene que ver conmigo, luego le miro a él y trato de ver para que me ayude a mí, a soltar, decir, a ver, voy a tratar de racionalizar, esta persona, ¿por qué ha hecho esto? Conociéndole, si le conozco, si no, vamos a ver cómo lo puedo hacer. Entonces trato de hacer una radiografía interna de esa persona y si puedo hablar con ella, obviamente, mucho mejor para entender y racionalizar las causas que le han llevado a la ofensa. Pero todo eso es solo desde la empatía y en la medida en que me pueda ayudar a liberar. Pensemos, yo creo que una de las claves para mí, y además yo lo observo mucho en el día a día, todos tenemos dolor dentro acumulado, pequeños dolores, grandes traumas de la infancia, de la relación con los padres, transgeneracionales, X. Hay pequeños y no tan pequeños.
Entonces, cuanto más dolor tenemos nosotros, cuanto más sufrimiento tenemos, más capacidad tenemos de generar dolor en los demás y de generar sufrimiento. El detonante de que yo genere dolor en otro siempre es el dolor que hay en mí. Por lo tanto, cuando alguien me lo ha generado a mí, un daño, y yo he sentido un dolor, primero me miro yo, ¿dónde están mis resortes del dolor? Pero luego le miro a él y pienso, ¿y dónde están los suyos para haber actuado así? Porque eso me va a permitir comprender y tendré mayor capacidad de empatizar si yo me he observado antes y si yo he visto que yo tengo heridas y que esas heridas son los enganches para mi dolor, para mi daño. Entonces le miro a él y pienso, tú tienes también dolor y daños. No son los míos, porque claro, nunca vas a encontrar a otro que tenga exactamente los mismos daños. Entonces hay gente que me dice, bueno, ya, pero es que yo nunca hubiera hecho no sé qué. Digo, bueno, nunca hubieras hecho eso, pero tú eres capaz de sentir resentimiento, eres capaz de sentir, yo qué sé, ira en algún momento, eres capaz de sentir deseos de venganza en algún momento. Y la gente dice, hombre, en mayor o menor medida, pues algo he podido sentir. Digo, bueno, pues el detonante para ti, quizá de una actuación cruel o vengativa o simplemente fuera de lugar y un ataque de algo mal dicho, el detonante es uno. Para esa persona el detonante es otro. Lo que te hace empatizar no es el detonante de uno y otro, sino el entender cómo funciona el ser humano, la psique humana, etc. Entonces, cuando uno de verdad ha ido para adentro y ha visto que el dolor de uno mismo genera sufrimiento y hace que sin quererlo a veces o queriéndolo otros quieras infligir dolor ajeno, tienes más posibilidades de entender al ofensor, ¿vale? Cuando con el ofensor hay una relación, nunca pretendamos además leer la mente. Esto es muy típico de las relaciones muy cercanas. No le digo nada, no le digo que me ha generado un daño, un dolor o una ofensa en los hermanos, en la pareja, en los hijos. Yo me lo voy guardando y encima me enfado más porque ni siquiera la persona sabe por qué yo estoy enfadado, ¿sí? Entonces es, ¿qué te pasa? ¿Que estás raro? O mi hermano o mi pareja, es que no sé qué, ¿estás enfadado? No, no estoy enfadado. ¿Qué te pasa? Tal. Entonces le dice, bueno, es que si encima no sabes por qué estoy enfadado y el otro está así diciendo, o sea, no tengo capacidad de leer la mente humana todavía. Entonces estas bolas lo que hacen es generar más enganche y sufrimiento, ¿no? Entonces, dependiendo de la relación con el ofensor, podremos tener un nivel de comunicación o intercambio distinto, pero lo conozcamos o no, tratar de profundizar en esa parte desde la empatía y la honestidad. Cuando digo honestidad es de la honestidad de, vale, yo no lo habría hecho, pero yo sí que conozco el mecanismo interno, yo también tengo ego, yo también tengo esencia, ¿sí? ¿Cómo podemos en este proceso, ahora estamos en esta parte de, oye, ¿cómo podemos, una vez he decidido perdonar, avanzar en la práctica con el ofensor y conmigo mismo para evolucionar en este proceso? En relación con el ofensor, lo hemos visto ahora, en relación conmigo mismo, conozca o no al ofensor. ¿Qué puedo ir haciendo una vez que decido perdonar? Yo puedo querer perdonar y soltar el dolor, pero luego me digo, bueno, ¿cómo lo hago? O sea, yo tengo una bola aquí que yo quiero perdonar, yo he decidido soltar, pero emocionalmente tengo una bola aquí en el pecho, o la tengo en la barriga, o la tengo donde sea, o estoy lleno de ira. No quiero tenerla, quiero soltar y no puedo. Entonces, todo esto, aunque tú hayas decidido perdonar, hay personas con mucha facilidad que deciden soltar y pueden hacerlo y otras no. O otras pueden hacerlo para algunas cosas, para otras no, en función del daño que han recibido, que han sufrido, del impacto de ese daño, ¿no? Entonces, tú has decidido perdonar, pero puede haber un proceso. Sigue observando, gestionando y liberando esas emociones. Creo que aquí ayuda mucho la observación del propio cuerpo. Nuestro cuerpo físico nos da muchísima información, un montón de, de terapias o acompañamientos de observación del cuerpo, incluso la psicomatización de enfermedades, cuando uno, la ira, la frustración, el rencor, la vergüenza, etcétera. Yo durante 2 años estuve estudiando biodescodificación o bioneuroemoción
y da mucha información. Luego veréis en una meditación o visualización que os propondré como ejercicio que uno de los temas es ver dónde tengo en el cuerpo anclado el daño, el dolor, porque nos va a dar información. Entonces, yo he decidido perdonar, no significa que yo no pueda psicomatizar y que todavía no tenga que gestionar emociones, pero ya he soltado, he decidido soltar y estoy en el proceso. Y a partir de aquí, cada uno que utilice las técnicas que mejor les sirvan para esa gestión y liberación emocional. Puede ser un acompañamiento de coach, como decía, un biodescodificación, otro utilizará las constelaciones familiares, el otro hará X, que cada uno vaya buscando. Hay muchísimos caminos para la liberación de las emociones y la gestión emocional. Pues hay que seguirlo por el proceso que sea. Y luego también hay que abrir la mente con nosotros mismos y decir, oye, este daño que me ha generado, este camino que se me ha cerrado, porque puedo haber sufrido incluso un daño físico, me voy a dar la oportunidad, voy a permitirme en ese futuro que yo quiero avanzar, buscar otros caminos y llegar a pensar que incluso este daño me puede abrir oportunidades en la vida a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel energético, a nivel mental, que antes de ese suceso, de ese dolor o de ese daño, ni me hubiera planteado. Entonces, ¿quiere decir que tengo que aplaudir que haya venido el daño a mi vida? No, no tengo ni que aplaudirlo ni aplaudir, decir, bueno, el daño está ahí, ha sucedido esto, voy a ver qué saco de positivo de esto, ¿no? El para qué y además en positivo puedo llegar a encontrar caminos que igual son mejores. Desde luego aquí va a depender mucho de la ofensa, y del daño y de todo, pero hay que verlo y hay que empezar a tener una mente que nos abra puertas. En relación con el daño material, y ahí ya entramos más en el mundo de la abogacía, no me voy a parar. Obviamente, dentro de este proceso, cuando yo decido perdonar, puede haber toda una parte de que además haya una reparación de ese daño, una compensación económica, un X, ¿sí? O sea, la reparación del daño material que ha podido haber, sea físico, sea económico, sea psicológico. Puede haber, obviamente, si es posible, una reparación de ese daño y una compensación. Ahí poco voy a decir y sí que tenemos mucho más que decir los abogados, ¿no? Pero no es una parte en la que voy a profundizar porque me parece obvia que ayuda en el proceso del soltar esta relación con el daño material. En relación con lo que sería la reconciliación o la recomposición de la relación con el ofensor, si es que había relación, ¿vale? No siempre es posible la reconciliación y el perdón no tiene nada que ver con la reconciliación. La reconciliación en el sentido, o sea, si la entendemos como volver a recuperar la relación que tenía, voy a poner un caso muy obvio, con la pareja que me ha engañado, ¿no? O que me ha pegado, o con alguien que ha abusado de mí, o con alguien que me ha tratado mal en el trabajo. El soltar y perdonar no tiene nada que ver con que yo tenga que estar otra vez y decirle perdono y sigo con él, que me siga pegando o no pegando, o seguir en el trabajo o no. Nada que ver. Es que hay situaciones en las que probablemente el aprendizaje que yo tengo que sacar, además es el poner un límite y salir de esa relación. No tiene nada que ver la reconciliación externa de la relación con el perdón. Por eso yo creo que a veces nos genera confusión. Ahora bien, a veces dices, oye, ya, pero lo de la reconciliación, pues si el señor que me ha sacado el aparcamiento a las 9 de la mañana, que me ha puesto de los nervios, que me ha gritado, que me ha dicho no sé qué, o que me ha adelantado en la curva, yo no tenía ninguna relación con esa persona, ¿no? Ahí no hay ninguna reconciliación. Cuidado, porque ahí, en esa relación externa, pues yo con ese conductor igual no le conocía, pero fijaros, pensar por un momento cómo llegas tú a la oficina o a una reunión, a una comida familiar, cuando llegas calentito porque has tenido un tema de tráfico que te has alterado. Todos los tíos o las mujeres conducen fatal, es que la humanidad hoy en día, los jóvenes no respetan nada. O sea, ahí tu relación rota no es con la persona, ya es con la humanidad entera o con un colectivo. Los moros estos que no sé qué, los panchitos, o sea, es que todavía es peor, porque ahí el daño o la ofensa se acaba de cargar una relación no personal, sino con un colectivo humano. Entonces me quedo ahí enganchado con eso, ¿no? Entonces, tenemos un tema, el tema de las reconciliaciones, bueno, sí, ahí
no me he de reconciliar con una persona, pero mi perdón me ha de llevar a la reconciliación a nivel interno con ese colectivo, ¿vale? Entonces, ahora, espera que no veo por aquí, ¿vale? Entonces, hasta aquí yo creo que los temas de el ofensor, relación conmigo, relación externa, el daño, más o menos desde la abogacía lo tratamos. Lo que quería abordar hoy también un poquito, al menos dentro de este proceso, sería cómo puedo yo avanzar un poco más, agilizar este proceso y observarlo desde el daño energético que se ha producido con el daño y con la ofensa y en relación con la relación interna de ser a ser energética con el ofensor, con el campo, etc. ¿Sí? Entonces, en relación con el daño energético, como decía, puede haber un daño material o no, puede haber reparación del daño material o no. El daño energético, ¿cómo lo sanamos? ¿Y por qué es un daño energético? El daño energético no es ni psicológico, ni emocional, ni físico. Esos ya sabemos que pueden tener una reparación, un tratamiento, etc. El daño energético tiene que ver con, para todos aquellos que sintáis esa parte de esencia, con nuestro campo electromagnético, con el ADN multidimensional, con cada uno le va a llamar de una, o lo puede ver de maneras muy distintas, pero realmente un campo energético electromagnético es un tema ya científico, neurociencia, coherencia cardíaca, o sea que tenemos un campo electromagnético que se distorsiona con las emociones del dolor, de la rabia, del resentimiento, del miedo, y que se reequilibra, se armoniza con emociones como o cualidades como el perdonar, la compasión, el cuidado por el otro o la unión con el otro, es algo que está probado desde el punto de vista de la neurociencia, y del campo electromagnético corporal, ¿vale? Entonces ya, o sea, el que quiera, pues compartimos información o hablamos un día. Entonces, este daño energético, ¿cómo lo reparo? ¿Cómo lo hago? ¿No? Entonces, desde tiempos ancestrales, en la mayoría de las culturas y sabidurías ancestrales siempre han habido ceremonias y rituales de perdón y de purificación, incluso de purificación del cuerpo energético y electromagnético. Un sistema para liberar, para limpiar el cuerpo energético muy natural, que no hace falta ni tambores ni plumas, es la propia respiración. La respiración limpia nuestro campo electromagnético. La coherencia cardíaca, la respiración de determinadas emociones y la coherencia entre el corazón y el cerebro limpia el campo energético. Y a partir de ahí podemos aplicar cada uno, según lo que se sienta cómodo, distintos rituales, baños de purificación, baños, o sea, el agua es un elemento absolutamente liberador y purificador. Queda un poco escatológico, pero los vómitos, a veces no, cuando tú tienes algo visceral en el cuerpo, cuando decimos el campo electromagnético, esto es algo, no es que yo tenga un cuerpo físico y luego aquí alrededor una especie de burbuja energética, ¿no? No, cada una de mis células tiene desde lo más sutil a lo más denso físicamente, ¿no? Entonces, yo la limpieza energética la hago también desde el plano físico. Como experiencia personal, yo cuando a veces tengo algo que no me puedo quitar de aquí porque yo quiero perdonar, pero dices, pero ¿cómo se me puede haber quedado enganchada esta tontería que no suelto? Mi manera, mi forma, porque es la que de todas, de la más casera me funciona, a mí siempre es el agua. Yo es ducha de agua o baño. Y en mi caso muchas veces esto queda un poco extraño, pero es hacer muchos sonidos, a mí se me queda mucho en el estómago, entonces yo hago mucho sonido gutural, hago como si vomitara, porque y realmente físicamente yo libero, porque yo no quiero tener esa emoción, pero si me ha quedado enganchada, no lo puedo evitar. Entonces, eso no es un tema del daño con el otro, ni quiero que me compense, no necesito nada, me lo quiero sacar de encima, pero se me ha quedado en mi cuerpo físico, emocional y mental, ¿no? Entonces, como os digo, para mí, en mi caso, me funciona el agua y me funciona algo como muy visceral y muy relacionado con el estómago. Otra cosa, si así, cuando el tipo de daño o de recurrencia
además de físico, es muy mental. Porque este que os digo de la ducha y de la parte más de vómito o de estómago, es cuando es muy físico este enganche. Pero cuando es muy mental y que se me ha quedado en la cabeza, ahí el agua no me funciona, ahí me funcionan dos cosas. El sonido de agua, pero en la cabeza, o sea, de ríos o de mar, sí que es agua. Pero lo que más me funciona cuando algo no me lo puedo sacar de la cabeza es coger y hacer algo por alguien. Es decir, oye, no me puedo sacar un pensamiento recurrente de la cabeza de algo que ha pasado, de un email que me han enviado, que cada vez me estoy calentando más y me estoy poniendo ahí pensando cómo puede haber pasado esto. No falla. Lo primero es pensar qué puedo hacer por otra persona en este momento, salir de mí misma. Si logro salir de mí misma y decir, oye, ¿hay alguna amiga a la que le debo la típica llamada que me da no sé qué, que sé que me está esperando? ¿Puedo ir a hacerle la compra a mi suegra? ¿Puedo sentarme con mi hija a hacer los deberes de no sé qué? Algo que es un acto de salir de mí mismo va a hacer que ese daño energético que tengo, esa revolución energética que tenga, se disipe. ¿Vale? Y os digo, pero a partir de aquí cada uno, o sea, esto es muy de autoconocimiento, de autoobservación. A uno le servirá el agua, al otro le servirá leer, al otro ponerse 4 plumas, al otro tocar el tambor y al otro ponerse a dormir. ¿Sí? Hay que observarse, porque cada uno de nosotros es absolutamente diferente y tiene que aprender a manejar su campo energético. El daño a la relación interna con el ofensor. ¿Vale? Hemos dicho, la relación con el ofensor en el mundo físico, puede haber reconciliación, puede no haber reconciliación, puedo ni siquiera conocer al ofensor, el ofensor puede estar cero arrepentido y me dice, ¿de qué me estás hablando? O sea, nada que ver el perdón con eso, y puede no pasar nada ahí. Pero sí tiene que haber una reconciliación en el plano energético. Es decir, el perdón es soltar. Y cuando uno tiene una cosmovisión de que somos algo más que el cuerpo, la mente, lo físico y lo emocional, puede que en esta vida yo te ponga un límite, te deje como pareja porque me engañes, obviamente no te quiera volver a ver porque hemos tenido una relación de abuso, eres mi jefe, te aprovechas de mí o mi amiga y no sé qué. Pues oye, yo perdono, suelto y olvido, pero esa relación aprendo, veo algún patrón que hay en mí que estaba atrayendo este tipo de relaciones tóxicas, lo aprendo y lo aparco. Y no te vuelvo a ver en esta vida, no pasa nada. Pero aquí cierro los ojos y en mi campo energético y tu campo energético respiro, medito, visualizo, y el perdonar de verdad lo que significa es que esta transgresión, que este daño, que esta ofensa ahora queda liberado, ahora y siempre, en todas las líneas temporales, espacios temporales, en todo lo que sea, estamos liberados. Nadie le debe nada a nadie. Esto está equilibrado y aquí está todo. Ese ejercicio de reconciliar esa parte, cuando uno tiene una cosmovisión de que más allá del cuerpo existen otros planos de existencia, ahí la reconciliación es siempre sí o sí. Ahí no es, le pongo un límite y a esta persona no la quiero volver a ver en ningún plano de existencia. ¿Ok? Entonces, esa relación interna energéticamente siempre hay que sanarla y reconciliarse. De hecho, muchas ceremonias ancestrales, no vamos a entrar porque creo que vamos a tener una especial de conflictos, ceremonias ancestrales que va a hacer Simone, entonces ahí ya volveremos a profundizar en estos temas, ¿no? Con él, pero muchas culturas ancestrales, las ceremonias del perdón, obviamente, aunque nosotros nos puedan parecer a veces muy tribales y muy del mundo físico, están haciendo todo este tratamiento de esta reconciliación y esta reunificación, este conectar con los otros planos de existencia para que ahí no haya, no me gusta utilizar la palabra karma porque está muy sobada y muy mal entendida, pero para que no haya estos desequilibrios, ¿no? O estas cuestiones pendientes de reequilibrar a través de los distintos planos de existencia. Y luego, para mí, siempre tiene que haber una reconciliación con la relación con el campo energético, no con la persona, sino cada uno, no sé cómo le podáis llamar, el que le llame Dios,
el campo, la fuente, la luz, el Ein Sof, el infinito, es decir, con esa matriz energética de la que formo parte. Cuando yo tengo un sentimiento de odio, de dolor, de daño, de sufrimiento, es como si se rasgara, ¿no? A veces esa conexión mía con el campo, ahí se genera o se puede haber generado un dolor. Pues tengo que revisar, ¿no? De pulir esa, de limpiar y volver a ser un canal con la fuente o con el campo en el que yo esté conectado, ¿no? Con el todo y no solo con la parte del ofensor que yo esté proyectando en ese todo. Entonces, esta última parte del daño, etcétera, yo creo bueno, es específico de quienes obviamente tengan esta visión, pero bajo mi experiencia es absolutamente liberador, incluso con familias, con personas que no tienen esta visión cosmogónica, cuando están abiertas y aunque no la tengan, al final están tan desesperados que dicen hagamos lo que sea, a ver si se me pasa este dolor. Se quedan ojipláticos porque no, el resultado, ¿no? La facilidad para soltar un daño cuando haces el trabajo a este nivel de profundidad te ayuda muchísimo a avanzar, ¿vale? Entonces, para acabar un poco con esta parte desde el punto de vista de la víctima o el perdonador, algunas cuestiones finales, ¿no? ¿Qué les digo siempre? Oye, ¿tú has perdonado, has soltado cuando de verdad puedes recordar una situación sin el dolor asociado o que la punzada del dolor es como te viene, pero te dura un microsegundo? Es claro, puede estar ahí el recuerdo del dolor, pero no te enganchas a ese dolor, ¿sí? Porque tú tienes la sensación de, lo recuerdas, obviamente todo el tema de la neurociencia, pues cuando tú tienes un recuerdo, el gatillazo del dolor mínimo lo vas a tener probablemente, pero te dura nada. Ahí has perdonado. No has perdonado cuando lo que decíamos antes, ¿no? Cuando decías, no me hables de este tema, yo te he perdonado, pero no hables de este tema que me pones de los nervios. Hombre, pues si te pongo de los nervios, no me has soltado el tema. O cuando dices, oye, yo perdono, pero no olvido. Normalmente esta frase es no perdono, porque no suelto. Si te digo que no olvido, es que no he soltado. Si empezamos a cambiarla por yo perdono y aprendo, ok, pero no perdono y no olvido. Entonces aquí, con el tema de pasarnos el escáner de he perdonado o no he perdonado, creo que también es importante. Y uno de los temas que hemos de tener cuidado cuando estamos en este rol de la parte que está sintiendo el daño o el dolor es cuidado, porque la víctima puede ser que inicialmente genere más empatía, ¿no? más apoyo, unión del entorno, y muchas veces como seres humanos lo que buscamos es la unión con los, ¿no? El sentirnos amados y unidos. Alimentamos la postura de víctima y no soltamos porque nos sentimos que pertenecemos a algo que están arropando, ¿no? Entonces nos quedamos en ese rol de víctima y lo alimentamos. Entonces, ahí obviamente lo que estamos empezando a generar es un patrón negativo, un daño, y nos mantenemos en el sufrimiento. Y cuando te digo que perdono, pero constantemente te estoy soltando el tema y te digo, no, yo te he perdonado, pero cada Navidad te saco el tema del amante que tuviste, o de aquella vez que me robaste el novio, o de cuando aquella cena no viniste y me hiciste el no sé qué, y es una y otra vez y te machaco y te lo recuerdo, pero no, yo te he perdonado, pero esto es que es así. Ahí, obviamente, no lo he soltado, ¿sí? Entonces, hay un punto que cuando no suelto y te lo recuerdo, paso de ser víctima a ofensor, porque te estoy generando un daño. Entonces, ahí el otro, si el otro realmente, cuando hay una relación próxima, lo que ha tenido es un proceso de arrepentimiento, un cambio de conducta y tú sigues y sigues y sigues, tú eres el ofensor y el otro se convierte en víctima. Entonces, bueno, hemos de tener mucho cuidado de cuándo estoy en un lado de la película, cuándo estoy en el otro y de lo fácilmente que es el cambiar de rol sin darnos cuenta. Según el patrón de cada uno, antes nos hacíamos la pregunta, ¿cuánto me cuesta perdonar? ¿Cuánto me cuesta pedir perdón? Según el patrón de ego de cada uno, de nuestro ADN de esencial o espiritual, hay algunos de nosotros que nos va a costar siempre más perdonar que a otros. Unos nos gusta más ser víctimas y otro ofensor, ¿no? Incluso ante la pregunta como madre que te pueden hacer, ¿tú preferirías que a tu hijo le hicieran bullying o que se lo hiciera a él? ¿No? A otra persona. Pues hay gente que te va a responder una cosa y hay gente que otra, porque hay gente que ve
que ser víctima es mejor, porque oye, tal, mejor que hagan el daño otros, y hay gente que te dice que dónde vas, que dónde vas, que para que te peguen, mejor que pegues tú la primera, ¿no? Entonces, eso viene con nosotros, viene con nuestro ADN. El tema es darnos cuenta de que tengo ese patrón, ese resorte, y decidir con libre albedrío si lo quiero cambiar o no. Entonces, el trabajo no quiere decir, algunos vamos a tener que hacer el camino hacia un lado y otros hacia otro lado. No hay un lado bueno o un lado malo, simplemente hay un camino o un proceso de evolución, de observación y de caminar, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, veremos, uno también a veces se puede pasar de perdonador y eso es un desequilibrio, donde tenemos la autohumillación, etcétera. Luego lo vamos a ver. En neurociencia, simplemente poneros la referencia. Ya desde el 17 os voy a pasar, cuando os pase la presentación, un informe del Instituto de Sisa de Trieste, que en el 2017 bueno, pues, hizo varias pruebas y ha identificado una parte en el cerebro que tiene más materia gris. El que tiene más materia gris ahí tiene más capacidad de perdón, pero te dicen, cuidado, que la materia gris y el cerebro es plástico, con lo cual todo el mundo puede acabar desarrollándolo. Bueno, ya os pasaré un poquito más la información. Y entonces ahora es muy bien, esto está fenomenal, pero ¿y si yo soy el que ha cometido la ofensa? Porque dentro de este rol cotidiano del día a día, de que no estamos hablando de un gran daño colectivo, yo a veces soy víctima, yo a veces recibo un daño, pero yo muchas veces, consciente o inconscientemente, soy el que genera la ofensa. Entonces hay muchas, entonces aquí la clave o la reflexión que me gustaría compartir con vosotros sería cómo somos a la hora de pedir perdón, cuánto nos cuesta o no, sabemos pedir perdón o no. Cuando soy ese ofensor que hemos visto antes, ¿cómo puedo ayudar a que el otro perdone? Es una decisión suya, no va a tener que ver conmigo, con el ofensor, pero puedo querer ayudar a que la otra persona libere y suelte porque me duele haberle hecho daño, o puedo decir, me da igual, es su problema, ¿no? Entonces, ¿qué me encuentro yo en el día a día, en familia sobre todo? Hay muchos motivos por los que no pedimos perdón y nos justificamos el no pedir perdón. Primero, pues pienso, esta persona, pues le voy a pedir perdón yo, o sea, es como, es que me da igual lo que le haya hecho, ¿no? Esto no va conmigo, le he hecho un daño, pues es su problema. También puede ser por un tema de orgullo, de vergüenza, de que tengo un nivel de autoexigencia conmigo que no concibo que yo haya podido hacer algo de daño a los demás. Puede haber inseguridad, puede haber soberbia, puede ser, o sea, me encuentro de, no, yo esto no lo veo así y no me voy a bajar de ahí, ¿no? También hay un pensamiento, y este es muy habitual, un pensamiento anticipatorio de ¿para qué voy a pedir perdón si ya sé que no me va a perdonar? ¿Sabes? Que no, esto no va a servir para nada, o no me va a creer, o ta. Y luego, obviamente, el gran bloque sería la tendencia que tenemos todos a la justificación y a la culpa. Yo te he hecho un daño y me voy a justificar 1000 veces de no, yo no quería porque yo hice, la culpa es de esto, si tú no me hubieras dicho, o sea, el ofensor es cero responsabilidad, la culpa es de los demás, porque no me gusta asumir que he hecho un daño, ¿no? Entonces, si yo junto este rol como ofensor con el rol del perdonador o víctima de todo esto es culpa tuya, aquí siempre tenemos, ¿no? Dos partes que es muy difícil muchas veces, por orgullo, por inseguridad, por dolor, bueno, pues eso se va enquistando y el sufrimiento se va acumulando. Cuando este daño está en la esfera de empresa familiar, familias empresarias, familias, aunque no sean empresarias, muchas veces para evitar estas situaciones, lo que estoy haciendo es, yo me voy callando como víctima lo que está sucediendo, tú como ofensor no me dices nada por no sacar el tema y todo esto un día explota, ¿vale? Entonces, estos son como las causas habituales de por qué no pido perdón. Uno, no me importa, no me he dado cuenta, me da igual o me da vergüenza o total, ¿para qué si no me va a perdonar? Y 1000 justificaciones de no asumir mi responsabilidad. Vuelvo a lo de antes. Según mi cosmovisión, si yo tengo esa cosmovisión de todos somos uno, hay un campo energético, todas esas cosas, como ofensor, la pregunta que me voy a tener que hacer es por qué, o sea, el por qué en el sentido del para qué, la finalidad, he sido yo la herramienta o el catalizador para que esta persona sufra un daño o tenga una sensación de un daño. Incluso en situaciones de daños graves y en los que han sido inconscientes. Imaginaros que he causado un accidente de tráfico.
con una persona que ha fallecido. O, da igual, que te he hecho daño y te he partido el brazo esquiando y eres mi amigo, que no pasa nada, pero te he partido el brazo. O que he hecho que perdieras una oportunidad de trabajo porque, yo qué sé, porque llegué tarde a una reunión, hiciste no sé cuánto y has perdido una oportunidad. Es decir, cuando de manera consciente o inconsciente te he generado un daño, claro, excusas, si me voy a la parte de justificación o excusas es mil. Ostras, es que no te vi, entonces chocaste, pero es que tú ibas muy rápido, no sé qué, me sabe fatal que te haya roto el brazo. Todo eso está muy fenomenal. Pero en mi cosmovisión, las cosas no pasan porque sí. Si yo he sido la herramienta y el catalizador que ha llevado a que alguien sufra o tenga una percepción del daño, eso tiene un significado y un mensaje para mí. Volvemos a esa cosmovisión o a esa visión que hay de tener de si en mi vida de verdad yo creo que en este nivel físico las cosas se crean y suceden por algo y para algo y todo está vinculado con causa y efecto y todos estamos relacionados, ¿por qué he sido yo? ¿Para qué está esto en mi vida? ¿Qué tengo que ver? Esto es bastante intenso, ¿vale? Esto lo dejo aquí caer, pero cuando nosotros somos el tubo, el embudo, la herramienta a través de la cual el mal, si me lo permitís, ¿no? Una energía negativa entra y genera un daño en otro, hay mucho mensaje para nosotros. ¿Por qué he sido yo el que ha chocado con el coche y ha atropellado a alguien y no ha sido el de al lado? Eso no es casual. Dentro de esta visión cosmogónica, obviamente, para el que tiene la visión cosmogónica de que todos somos individuos que estamos separados y nada tiene relación, pues lo que le parecerá es que iba bebido o que me he despistado, ¿sí? Pero cuando yo tengo una visión cosmogónica de todos estamos relacionados, todos somos uno, causa-efecto, etcétera, no, claro que habré bebido o no habré bebido, o he salido tarde o pronto, o iba despistado o he cogido el móvil. Eso es lo que se ve, la causa física, esa no es la causa energética del por qué y para qué he sido yo, ¿no? Entonces aquí, si un día os apetece a lo largo de estos tiempos, pues podemos hacer una de qué es el mal a nivel cosmogónico, la energía, ¿no? De que genera daño, etcétera, y todo esto. Pero hay todo un qué como ofensor de reflexión del por qué, para qué, cómo he sido yo, ¿no? Entonces, algunas claves para pedir perdón en la práctica. Lo primero, o sea, si yo como ofensor tengo una relación con la persona que ha sufrido el daño y quiero ayudar en esta visión de quiero ayudar a esa persona a ese proceso, una vez esa persona ha decidido perdonar, le quiero ayudar en ese proceso de soltar lo antes posible, puedo ayudar muchísimo si pido perdón o hago una aproximación con la víctima y ahora vamos a dar algunas pautas, ¿no? Si la víctima no quiere perdonar ni hablar de perdón, yo este mismo proceso lo puedo seguir igual, porque igual que la víctima puede perdonar sin que intervenga el ofensor puede expiar la culpa sin necesidad del perdón de la víctima. ¿Sí? El mundo ideal, obviamente, al que deberíamos llegar es, hay un daño, me has hecho daño, yo te he ofendido, fantástico, hablamos los dos, yo suelto el daño y tú expías, ¿no? Y lo hacemos conjuntamente. Pero puede ser que aparentemente no estemos en el mismo momento, en el mismo lugar. Obviamente, si hay ese daño y esa relación víctima-ofensor, en otros planos claramente estamos en un nivel, ¿no? Está pasando porque sí. Pero en este puede suceder que o yo no quiero reconocer la ofensa y no te quiero pedir perdón, o yo quiero reconocer la ofensa, reparar incluso el daño y tú, ¿qué me estás contando por mí como si te mueres? ¿Sí? Entonces, claro, ahí como ofensor, ¿qué hago yo? ¿Me fustigo el resto de mi vida? ¿Sí? Porque cogí el coche y atropellé a tu hijo. Y que es algo muy gordo. Obviamente también puede ser porque te traicioné, te mentí y perdimos la amistad. Pero ya os voy incluso a casos muy graves, ¿no? Bueno, entonces vamos a distinguir si la víctima está dispuesta, ¿no?, a escuchar, y aquí estaría obviamente en el mundo del derecho todo esto. Yo no estoy para nada metida en el mundo de la justicia restaurativa, por lo tanto no voy a hablar porque me parece una falta de respeto para todos los que lo trabajan, ¿no? Lo estoy haciendo a un nivel más global, filosófico, pero toda esta parte del ofensor y la víctima en justicia restaurativa, que un día hablaremos de ello, es todo el tema que lleva hasta ahí, ¿no? Y que ayuda y que hay pues grandes casos, pero esto es cómo lo puedo hacer como ofensor para
reconciliación o ayudar a la víctima a perdonar, o yo como ofensor para expiar o redimirme yo solito. Lo primero, si puedo tener relación con la víctima, lo importante es expresar tu sentir por el dolor que le has causado, ¿vale? Tiene que haber, lo primero, una escucha de la víctima y el saber y el asumir que el otro igual ha sentido un daño que tú no querías causar, que tú, incluso si quieras, cuando le dices, pero ¿cómo te enfadas por esto? Cosa que a la víctima todavía le cabrea más. ¿Cómo me enfado por esto? Me enfadaré por lo que yo quiera, ¿no? Entonces tú como ofensor nunca tienes que minimizar el daño del otro, es reconocer, oye, te he hecho este daño, nada de tu problema, supéralo, es que eres un súper sensible, te escucho, y aunque eso no entre en mi mundo ni yo, no así, te escucho, porque lo importante es, ¿a mí me importa que te he hecho daño y que has sufrido? Sí. ¿Que yo no hubiera sufrido si me hubieras llamado gorda? Bueno, pues fantástico que no hubiera sufrido, pero él sufre. ¿Te importa haberle hecho daño? Pues vamos a ver cómo le liberamos ese daño, ¿vale? Entonces ahí hay que preguntar, os he puesto aquí, ¿no? La indagación apreciativa, el querer ir desde lo bueno, ¿no? Es decir, venga, voy a preguntar, voy a ponerme en el lugar de la víctima, empatizar, a intentar ver la necesidad, el resorte que tiene, el dolor que tiene la víctima que yo sin querer le he desencadenado, etc. Lo mismo que hemos visto con la víctima hacia el ofensor, pero al revés. Si voy a pedir disculpas porque se me da la oportunidad o puedo, siempre hablar en primera persona. Molesta mucho y no da la sensación de que quieres realmente disculparte. Decir, oye, que aquello que lo ha pasado o lo que yo he dicho que me sabe fatal. O aquello que sucedió que lo siento. No, no. Lo que ha pasado no. Lo que ha pasado lo digo. Oye, que cuando te he dicho esta mañana que A, B, C, lo que he hecho, o sea, es un reconocimiento en primera persona y con hechos concretos, ¿sí? Responsabilizarme, no empezar a girarla, porque a veces uno empieza a pedir perdón con buenas intenciones, oye, no, que esta mañana te he dicho qué tal y yo no quiero porque no sé qué, y entonces se te escapa, porque la cabra tira al monte, como digo yo, entonces aparece el ego y dice, pero bueno, porque tú antes me habías dicho no sé qué y ya la hemos liado. Estaba yo empezando muy bien a pedirte perdón, ¿no? A liberarme y a reconocer el daño que te he hecho y entonces ya me empieza a justificar. Y entonces ya la liamos, porque entonces ahí empieza a salir todos los trapos sucios del mundo mundial, ¿no? Porque no hemos ido haciendo el ejercicio del perdón. Entonces, responsabilizarme y no girar la tortilla. Obviamente, si tienes una relación muy cercana a esa persona, porque es tu marido, tu hijo, tu hermana o tu padre, en esa ofensa del martes por la mañana, si le pides perdón, está claro que habrá 1000 ofensas en los años anteriores, pequeñitas, no se las saques todas en ese momento, ¿sí? Una por una, ¿vale? No vamos a pasar cuentas de toda nuestra vida. Expresa arrepentimiento, no le digas, bueno, oye, esto porque a ti te ha sentado mal, porque yo no lo veo, te pido perdón, pero vamos, que no de esto. No, no. Oye, que me sabe mal, lo he hecho sin querer o queriendo, no me hubiera pensado qué tal, o mira, lo he hecho, ¿sabes qué? Lo he hecho queriendo porque estaba cabreado. O sea, sinceridad y arrepentimiento. Propósito de cambio. Aquí, por poner el ejemplo casero más fácil, ¿no? Alguien te ha engañado como pareja, ¿no? Y te está ahí pidiendo perdón, tú dices, bueno, estaba pidiendo perdón, pero si te veo chateando dentro de 5 minutos, ¿no? O quedando otra vez con los colegas y sales cada jueves, cada viernes y cada sábado, pues tu propósito de cambio y de enmienda, pues va a ser que lo del perdón no me lo voy a creer, ¿no? Obviamente, propósito de cambio expresado y concretado, sobre todo si quieres recomponer o reconciliar en el mundo físico. Si no buscas eso, pues ese propósito de cambio quizá no es con la persona, pero puede ser con la sociedad, ¿no? O con un colectivo determinado. Reparar el daño si es posible. Ahí estamos, en lo que yo, ¿no? te tira un café y te he manchado el traje y estás hiper cabreado, pues oye, si te puedo ayudar a hacer el daño, fantástico, ¿no? Cuando el daño es mayor, pues ahí entra todo el tema más de la compensación jurídica, económica. Si es posible, lo puedo compensar de alguna manera, pues va a ayudar. Evitar como ofensor el autocastigo. No nos podemos tampoco ir al otro lado. Y mientras te estoy pidiendo perdón, me autoflagelo, ¿no? Entonces yo ya me autohumillo, soy lo peor, perdona. O sea, no se trata de esto. Ninguna de las dos partes se tiene que arrastrar ni humillar, ni el ofensor ni la víctima. Los dos tienen que mantenerse en esa madurez, ¿no? Entonces, no hay culpa, hay una asunción de responsabilidad por el daño.
O sea, en el derecho hablamos mucho de la culpa, del dolo, del no sé qué. En esta visión cosmogónica, que no hay culpa, que las cosas suceden, que hay causas, hay efectos, hay responsabilidad. La culpa mira al pasado, la responsabilidad mira al futuro. Esa es la gran diferencia, ¿vale? Y una opción que tiene el ofensor a nivel energético, porque se ha producido un daño energético también, os he puesto aquí bajo la palabra teshuvá, que viene de la cultura hebrea, que es muy parecido a lo que sería el arrepentimiento, el acto de contrición, ¿no? De hecho, viene de todo lo que es la confesión en el mundo católico, pues se origina en lo que sería la teshuvá. En la mística hebrea, no en la religión. En la religión, probablemente si alguien es judío o hebreo y está escuchando esto, pues igual se me lleva las manos a la cabeza, pero desde la parte mística, la teshuvá, en lo que consiste, porque en el mundo hebreo se toma muy en serio toda esta parte del arrepentimiento, la teshuvá, místicamente, lo que haces es visualizar la acción individualmente el ofensor, es un ejercicio interno, visualizar la acción que cometiste y que generó un daño, revisitar esa emoción y ese daño, sentirlo, sentir el dolor por el dolor que le has causado, en ese momento hacer ese acto, esa voluntad de ojalá pudiera eliminar este dolor, quiero eliminar este dolor, y lo que haces es una visualización y cambias la película, o sea, cambias tu acción que ha generado el daño y visualizas una reacción distinta de la víctima cuando ese daño no se ha generado o se ha reconciliado. Yo lo que digo, la Teshuvá, que tiene siglos, digo, vamos, los del PNL, ¿no? Porque luego en programación neurolingüística tenemos ejercicios como muy similares. Entonces, luego, uno de los ejercicios que os propondré para enviaros como meditación tiene que ver con la Teshuvá, con la liberación o expiación a nivel energético del ofensor, cuando realmente, aunque haya una reconciliación física con la víctima o aunque la víctima no quiera perdonar, soltar, ni siquiera escucharte, el acto de arrepentimiento y de quiero cambiar a nivel línea temporal y energético el daño, es como rebobinar la película. Cuando se hace la teshuvá o un ejercicio similar, lo que estoy haciendo a nivel energético es la semilla que he plantado al generarte un daño que va a tener una consecuencia por causa-efecto en mi futuro temporal, la estoy arrancando y cambiando por otra. ¿Sí? Entonces, y de hecho, en mística hebrea, una de las cosas que nos repiten es cuando alguien 3 veces, tomemos 3 como simbólico, pero dicen 3 veces, pide perdón en este sentido, aunque la víctima no perdone, hay perdón a nivel energético. O sea, cuando hay un compromiso real de uno mismo, son 2 niveles distintos, 2 niveles de trabajo, el de la víctima y el del ofensor. Ideal si los podemos hacer a la vez, pero si no, hay aprendizaje en los 2 lados y se puede trabajar individualmente. Y el último punto, antes de pasar a la parte cosmogónica, es ¿y qué pasa cuando solo yo soy el ofensor y la víctima? ¿Sí? O sea, cuando yo soy el que me genera el daño a mí mismo, que eso no nos damos cuenta, pero es qué pasa cuando me maltrato y yo me he puesto un límite, mañana empiezo el régimen. Nunca más voy a permitir que mi marido me haga no sé qué, o que el otro me pegue, o que mi jefe me haga llegar yo qué sé, me haga salir tarde todas las no sé qué, o que mis clientes abusen de mí y no me quieran pagar nunca las facturas. Es decir, cuando uno se pone un límite a sí mismo y se lo salta una y otra vez y se hace daño, o en temas peores, obviamente se autocastiga con comida, con drogas, con adicciones, a lo que sea, ¿qué está pasando ahí cuando soy víctima y ofensor? Entonces, este tema daría ya para otro taller entero. Pero básicamente aquí la reflexión que quería hacer es cuidado porque estas transgresiones os diría que a nivel energético son probablemente de las más duras e intensas, porque aquí a quien la conexión que ha fallado, la relación que se ha roto es la mía con el campo o la mía con la luz, con el todo, ¿sí? O sea, yo a mí mismo me he fallado. Entonces, eso es un tema que tengo que trabajar y que es igual de serio que el daño que me haya generado otro o más, ¿vale? Entonces, el proceso sería el mismo,
pero aquí soy víctima y ofensor. Entonces tengo que hacer ese proceso de patrón, del ego, de esencia, de alma, todo lo que hemos visto en la parte de víctima para perdonar y soltar, que me dé perdonar a mí, y como ofensor verme también. Entonces ahí tenemos todo el tema de la compasión con uno mismo, pero es lo mismo, observación, empatía, honestidad y ejercicios de limpieza energética y de release de ese daño y de esa emoción, ¿vale? Pero como os digo, pues esto daría como para un tema todavía más entero. Entonces, para ir avanzando y que podamos hacer un poquito de debate, os quería dar una pincelada final. Yo creo que al final de diciembre, a principios de diciembre, tenemos un taller del árbol de la vida, cabalístico, etcétera. Mi aproximación cosmogónica a todos los temas espirituales, místicos, de desarrollo personal es muy diverso, pero una de la vía en la que más profundizado es la cábala, que es el misticismo hebreo, ¿no? La que más me ha llegado a resonar y que siempre acaba volviendo. Entonces, la visión cosmogónica que desde ahí puedo tener sin entrar en un vocabulario específico y que encaja un poco con esta visión del nuevo paradigma y de la física cuántica. Bueno, encaja un poco, no, encaja totalmente de todos somos uno, hay un campo energético y luego hay un mundo dual y podemos hacer también una sesión de todo esto. Lo que quiero aquí reflexionar con vosotros es que la controversia es consustancial a la existencia del universo, no a la existencia del ser humano, antes del ser humano, a la propia existencia de la creación física del universo, porque la controversia es consustancial a la dualidad. Donde hay dualidad hay controversia, porque ya hay opción donde se puede elegir. Y nuestro universo se crea para experimentar la dualidad, para experimentar la multiplicidad. El uno no permite la experiencia en sí mismo, con lo cual la dualidad, la multiplicidad es lo que nos va a dar la posibilidad de interconectar entre los aparentes fragmentos. Entonces, en el universo, lo que nos está diciendo ahora la física cuántica, y ahora os recomendaré si queréis algún libro de filósofos de la ciencia en el mundo de la física cuántica, es que el universo está en expansión. Cuando hablamos de seguir adelante, no es solo en nuestras vidas, es que el universo se expande físicamente y se expande por la controversia, no por el conflicto, sino por la dualidad, por las posibilidades de elección. Lo que pasa es que nosotros convertimos las controversias en conflictos porque nos quedamos enganchados en el dolor y en el sufrimiento. Entonces, cuando hay dualidad, cuando hay multiplicidad, es donde tenemos la capacidad de elegir, de ejercer ese libre albedrío. Y cuando tengo capacidad de elegir, ahí es cuando las elecciones mías y las tuyas no van a ser las mismas, y eso es lo que va a empezar a distorsionar y a generar un daño en otro, porque yo puedo elegir algo y en función de desde dónde lo elija, te puede generar un daño mi elección. Y si yo no te he tenido en cuenta, ¿no?, en esa controversia entendida como posibilidades múltiples de elección en la dualidad, es donde empieza a generarse los desequilibrios por las distintas visiones en ejercicio del libre albedrío. Entonces, cada vez que en una posible elección yo elijo algo que a ti te genera, tienes la percepción de que te genera un daño, ese daño genera un dolor, ese dolor no resuelto a su vez desencadena que sigas haciendo elecciones que van a generar daño en otras personas, y en los millones de años que llevamos de existencia la hemos liado bastante gorda con el nivel de dolor y de sufrimiento planetario individual, ¿sí? Esto transgeneracional, líneas temporales, le podemos sumar un montón todo lo que queráis. La herramienta que desde el inicio del cosmos, físicamente hablando, existe para que el universo pueda seguir expandiéndose a pesar de estas elecciones en situaciones múltiples que generen daño en otros, es el perdón. O sea, igual que se te da la capacidad de elegir y que por esa elección pueda haber un daño generado en otro por percepción, igualmente, desde el inicio existe la herramienta que te permite soltar a ti y al otro el dolor que viene de esa elección. Otra cosa es que no tenemos esta visión. Nosotros tenemos una visión ética, moral, normativa del perdón, del daño, de la ofensa, pero pocas veces, como os decía, en conceptos como el perdón, la libertad, la paz y el amor, hacemos ejercicios de bajar de
Sí, sí, pero lo vamos a ver a nivel súper grande. En el detalle todo se distorsiona. Lo que pasa es que ir a este macro nivel requiere a veces hacerse una serie de preguntas y de enfoque que da mucho vértigo, ¿no? Entonces, aquí simplemente os he puesto la figura de un triángulo porque es como la más básica y yo la uso con clientes que les hago un acompañamiento en procesos de soltar el conflicto, están en juicios, etcétera, ¿no? Pues es como la más simple, aunque no tengan ningún tipo de creencia. Vamos a visualizar que el vértice del triángulo es el punto cero del universo antes de la creación, lo que llamamos aquí todos somos uno, el punto antes del Big Bang. Y la línea en la que nosotros vivimos es esta base de aquí del triángulo. Bueno, esto luego sería una pirámide y todo eso. Esta es la línea en la que hoy me levanto, el señor aparca y me choca el no sé qué, mi hermano me hace no sé cuántos, mi marido o mi mujer me engaña, el vecino me atropella, el otro no sé qué, y en el país de al lado. Esto pasa en la vida física. Este adelante y atrás es lo que a mí me hace engancharme y normalmente no me permite avanzar. Cuando yo solo tengo la visión aquí, es muy difícil el soltar y el perdonar desde la ética, la moral y el trabajo personal únicamente. Yo no, mientras vivo aquí, lo que hago es elevo mi mirada y me doy cuenta que aquí somos uno. Entonces, el tema es cómo yo manejo toda esta experiencia desde la unidad a la dualidad. ¿Cómo soy capaz de vivir? Porque aquí todos no somos uno. O sea, yo soy uno aquí, pero aquí no. Entonces, yo aquí me duele, me molesta y te de poner límites. No vamos a ser naif. ¿Cómo que todos somos uno, pero me estás pegando un tiro? O sea, no fastidies, ¿no? Entonces, obviamente aquí voy a tener que resolver, pero aquí me voy aquí arriba. Entonces, en mi día a día, desde que me levanto hasta que me acuesto, el recorrer, ¿no? El ser conscientes de esta estructura del uno a la dualidad o multiplicidad y de todo lo que ello conlleva es un reto. En la Cábala lo que usamos, y con esto acabo, porque ya os digo, tendremos en la Cábala mística hebrea se utiliza, no sé si algunos lo habréis visto, un diseño que es muy antiguo, que es el árbol de la vida, que se llama, que son estas esferas que veis aquí, esta estructura. Esta estructura se utiliza desde la mística hebrea tanto para explicar el origen del cosmos y del universo, como para la psique humana, para explicar la existencia del hombre. Por ir muy rápido, porque hoy no vamos a entrar, como os decía, en diciembre vamos a entrar en el árbol de la vida y cómo nos puede servir como abogados para hacer una hoja de ruta en nuestra profesión. Pero básicamente para que veáis, porque aquí tenemos toda la explicación cosmogónica y personal del perdón, la ofensa, etcétera. Tenemos 3 columnas en este árbol. Este pilar de aquí, en la columna derecha, se le llama el pilar de la misericordia. Esta columna de aquí, el de la izquierda, se le llama el pilar del juicio o la severidad. Y a la de en medio, la columna central. La columna central, estos son dimensiones del ser humano o del cosmos. La columna central, tenemos la esfera de abajo, se llama Malhut, sería como el mundo físico. Pero estos son nuestros distintos niveles de yos, para llevarlo a algo muy sencillo, ¿eh? Este sería mi yo físico, mi emoción y mi cuerpo. Este es más mi yo, aquí lo tengo. Este es mi personaje, o sea, este es mi personaje en esta vida, Arantxa Tobaruela, mis patrones emocionales y mentales, ¿vale? Estos son mis venas y mi cuerpo físico. Esta es mi esencia interior y este es mi yo potencial. Y todo lo que tengo aquí, en las columnas laterales, bueno, pues este es mi mundo emocional, este es el mundo racional, etcétera. Lo que os marco, no sale marcado, bueno, está en una línea verde. Todas estas esferas de aquí son un mundo interior que no se ve, ¿vale? Sería como mi estructura de alma o de esencia que no vemos. Y aquí precisamente está todo el tema de el perdón, el no perdón, antes de que esto se manifieste hacia afuera con emociones, que sería esta esfera aquí, con palabras, que afecte a mi relación o que llegue al mundo físico. En este árbol de la vida se nos dice que hay una esfera que se llama Gesed, que representa nuestro nivel de misericordia a nivel de estructura. Entonces, cada una de estas esferas pueden estar en equilibrio o desequilibradas y están relacionadas. Si yo aquí tengo la misericordia, la compasión, lo que tengo aquí que se llama Geburah es la ira, el juicio y la dureza de corazón.
Yo puedo tener descompensada la misericordia y la puedo tener descompensada por exceso o por defecto. Si la tengo descompensada por exceso y soy un perdonador que me paso, lo que tengo probablemente es un desequilibrio de autohumillación, porque lo que no tengo es la capacidad de poner límites, de ser duro, ¿sí? Entonces, cuando yo perdono porque me da miedo perder una relación, perdono porque tengo la autoestima muy baja, voy a tener un desequilibrio aquí, significa que no sé poner límites. Pero cuando tengo un desequilibrio aquí, lo que voy a tener es un exceso de límite, de ira, de juicio y de severidad que me impide tener misericordia y compasión. En cambio, cuando estas dos esferas laterales están en equilibrio, lo que tengo es que mi esencia, mi yo interior, es paz. Cuando yo soy capaz de manejar la misericordia y la compasión por los demás y compaginarla con mi capacidad de poner límites y de ser asertivo a los demás, esa combinación ideal en equilibrio genera autoestima y paz y calma interior. Este sería el equilibrio ideal. Si hay una descompensación aquí, además en este árbol se nos sigue explicando que voy a tener una esfera que se llama Binah, que es la esfera que trata de todo el tema mental, donde aquí, si hay una descompensación en este lado y soy muy duro y no quiero perdonar, Binah lo que va a hacer es mi pensamiento superior, es alimentar todos los razonamientos de por qué no perdono, incluso de la ira, de la venganza. Pero si yo estoy descompensada aquí y lo que hago es perdonar en exceso y no poner límites, esta misma esfera, mi pensamiento superior, mis justificaciones, es la que por este canal le va a dar todos los razonamientos. Claro, claro, perdónale, porque es que pobrecito, en verdad no lo quería hacer, es la otra que se le ha tirado encima y qué iba a hacer él, ¿sí? Entonces, en nuestra estructura física y emocional, y lo veremos en su momento, porque ahora os he enfocado el árbol solo para las descompensaciones del perdón, pero este árbol se utiliza, es muy amplio cada una de las dimensiones, ¿no? Pero lo que quiero que veáis es que el justo equilibrio entre esa misericordia y los límites están relacionados con la autoestima y la paz interior, y que si esto está descompensado, vamos a tener siempre argumentos que alimenten esta descompensación. ¿Con qué tengo que compensar estos argumentos si se me desbordan? Con la sabiduría interior, la sabiduría de la unicidad. Esta esfera es la unicidad y esta es la dualidad. No voy a seguir porque es un tema amplio y cabalístico, pero sí que quería apuntar que igual que desde esta visión cosmogónica de la Cábala, desde la mayoría de las sabidurías ancestrales, el perdón, el daño, la misericordia, los límites, el juicio, todo esto no nos lo hemos inventado los hombres. Todo esto no es algo psicológico o emocional, todo esto es estructural con el universo, ¿no? Viene antes, viene dado con el diseño. El tema es que pocas veces nos atrevemos a profundizar tanto. Entonces, acabo con una frase del filósofo Epícteto que me encanta, perdonad, que dice: acusar a los demás de los propios infortunios es un signo de falta de educación. Acusarse uno mismo demuestra que la educación ha comenzado. No acusarse a uno mismo ni acusar a los demás demuestra que la educación ha sido completada. En el fondo, aquí te está diciendo, culpar al otro no tiene ningún sentido, no de nada. Culparte a ti mismo. Hombre, si estás empezando a mirar hacia adentro, algo más orientado vas, pero no es un tema de culpa. Cuando ya soy capaz de ver que en esa dualidad no está la verdad, entonces es cuando te estás acercando a la verdad de la creación. Y a partir de aquí vais a tener en el material, os he puesto, aunque no hemos tratado, pero a mí me es muy útil en mi día a día, un cuadro de una escuela, no es un cuadro mío, en el que tenéis representadas las principales necesidades humanas: seguridad, sentido, libertad, desarrollo, identidad, celebración, varias, y un desglose, ¿no?, de estas necesidades. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, qué emociones
se desatan automáticamente en mí. Si estas necesidades no están satisfechas, pues me siento bloqueado, desconcertado, disgustado, un montón. O ¿qué pasa si estas necesidades están satisfechas? ¿Qué emoción positiva siento? Y este cuadro es muy interesante porque la emoción yo no la puedo evitar, no es cuando algo rebota en mí, hay una emoción. Si yo me quedo anclado en una emoción negativa, ahí es cuando empieza el sufrimiento y es donde tiene que empezar el perdón. Y aquí tenéis una que me parece súper interesante y cuando la trabajo en las familias se quedan todos ahí como, que es los falsos sentimientos. Cuando yo en ese proceso entre víctima y ofensor y reconciliación, cuando estoy en un entorno conocido, estoy diciéndote, oye, solo te estoy expresando cómo me siento, pero en el fondo lo que te estoy diciendo es que me siento desvalorizado, me siento manipulado, me siento estafado, me siento engañado, que muchas veces en nuestro entorno muy cercano son palabras que utilizamos muchísimo y que tú dices, bueno, no te estoy diciendo nada, o sea, respeta que esta es mi emoción. Esto es comunicación violenta, esto no es una emoción, esto no es un sentimiento, esto es una evaluación oculta. ¿Por qué? Porque si yo te digo que me siento engañado, no te estoy diciendo que me siento triste. Triste es algo mío. Engañado, ya estoy haciendo que alguien me ha causado, que tú probablemente has hecho que yo caiga en un engaño. O sea, estas palabras que confundimos muchas veces con emociones y sentimientos y expresamos al otro, conllevan juicios y evaluaciones ocultas que el ofensor, si la víctima le está contando o relatando cómo se ha sentido y usa estas palabras, el ofensor, consciente o inconscientemente, no lo va a percibir como una emoción, sino como un ataque. ¿Sí? Entonces, aquí hay mucho, la comunicación no violenta es brutal para todo este tipo de comunicación entre víctima y ofensor y para toda esta reconciliación, pero bueno, eso ya iremos haciendo aproximaciones a estas cuestiones. Propuesta de trabajo como complemento a esta sesión y ahora abrimos un poco el debate, ¿no? Mi idea para los que queráis y si queréis sería enviaros un audio, ¿vale? Y como perdonador, cuando queramos ejercer esa cualidad de perdonador, os propongo dos ejercicios. Uno, el muy típico, un vaciado emocional por escrito. O sea, empecemos ahora a vaciar todas las emociones negativas que tengamos en relación con un daño concreto. Ese vaciado emocional, pues lo podemos hacer si tengo un problema concreto con mi marido, con mi compañero de trabajo, con mi amiga. Pero lo que os pasaré es un audio con una visualización para cortar esa parte de cordón energético o de relación energética tóxica y retirar anclajes. ¿Qué significa esto? Y esto es algo que, voy a decir, me he inventado yo, quiero decir, no, que improviso y que hago con clientes en el que estoy trabajando el perdón. Veréis que es una visualización, os avanzo lo que es. Además de la típica visualización de, oye, con la persona, será como, oye, visualiza a alguien con quien en este momento tengas una relación, un daño, una ofensa abierta o una relación tóxica que quieras soltar o liberar. Vamos a visualizar lo típico, un cordón, una cadena, a ver qué aparece y la vamos a cortar y todas esas cosas, bueno, que igual habéis hecho ya ejercicios, pero lo relevante aquí, os avanzo, es que voy a pediros durante la visualización que os fijéis de dónde sale esa cuerda que me ata con el otro y que me drena de energía, ¿no? Y que no suelto, dónde está en mi cuerpo y vamos a curar esa herida, porque ahí es donde, ¿qué hay en mí que hace que todavía, aunque yo quiera cortar, hay un dolor en mí que no soy capaz de cerrar? Si yo corto y tengo la falsa sensación de que he perdonado, pero no he visto ese patrón que hay en mí, es como si yo me dejara puede ser muy visual, que no es así, unas arandelas puestas, que a la que uno me tire una cuerda o un dardo, se va a quedar anclado en mí. ¿Sí? Entonces tengo que sacar eso, tengo que observarme y trabajar en mí. Y luego, como ofensor, os iba a proponer enviaros un audio para hacer este proceso de Teshuvá, de, oye, cuando tú has hecho un daño a alguien, eres consciente y quieres cambiar la película y quitar esa semillita que hemos plantado para que no tenga efectos futuros y limpiar para ti y para el otro, pues hacer un ejercicio. Luego, los que estáis conmigo en Conciencia Semanal y recibir los mensajitos, ¿no? Pues el trabajo de ley, estamos trabajando ahí, trabajamos con la honestidad, trabajo de la sombra,
conexión con la esencia, pues proponeros la gente que quiera pues que trabajéis eso, ¿no? El mindfulness, la respiración, el silencio, cada uno a su manera y que haga trabajo de autoconocimiento y luego hacer una llamada a compartir quienes conozcáis herramientas, queráis recomendar películas, libros, etcétera, ¿no? Entre todos los que queramos trabajar un poco en profundidad el perdón, pues que lo podamos compartir. Hay películas típicas o muy conocidas, pues Cabaña o así, que tratan temas, ¿no?, del perdón, pues que no, bueno, podemos compartirlo por email entre nosotros y nutrirnos. Y a partir de aquí dejo de compartir y voy a ver, porque creo, no sé si hay en el chat, ¿no? Hay mensajitos, pero